El señor rector está haciendo entrega del diploma de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Asimismo, hace entrega también de la resolución respectiva y también de una medalla de esta Casa de Altos Estudios. Realmente es un gran honor para mí este acto, que agradezco infinitamente a una universidad con la cual he estado vinculado durante muchísimos años, con sus profesores y profesoras, con su mundo académico, con sus estudiantes. Una universidad con la cual me he sentido unido por muchas razones que exceden las actuales y que se remontan a mucho tiempo atrás. Veo acá caras muy conocidas de profesores, amigos y amigas con los cuales hemos compartido muchos años de estudio, de meditación, de reflexiones, de debates que hemos hecho en esta universidad. Así que para mí es un gran honor que ustedes me inviten a ser profesor y continuar esta tradición. Quiero agradecer también a quienes han hecho esta propuesta, al doctor Ariza y al doctor Hernández, porque realmente sin esa proposición no hubiera sido posible. Quiero agradecer también muy especialmente la presencia aquí en este acto de los diputados y diputadas nacionales, las autoridades de la ciudad, la señora Intendente, las autoridades, magistrados y magistradas del Superior Tribunal, de la Corte Suprema de la Provincia, también de la Justicia Federal, los profesores y profesoras de esta casa y también los estudiantes que están aquí presentes. Creo que es para mí, como se ha dicho recién, un acto fraternal y realmente me siento en un lugar fraterno porque estas presencias son demostraciones de calidez, de amistad, de acompañamiento. Son, más allá de los actos institucionales, son actos humanos que valorizan más que a mí, a todos. Y sinceramente les agradezco muchísimo esta presencia y este acompañamiento. El acto de otorgamiento de un título de honoris causa es un acto que realiza la universidad a propuesta de la Facultad de Derecho. Y siendo un acto de la universidad, me pareció apropiado que la clase no esté transitando exclusivamente un lenguaje normativo y jurídico, sino que sea mucho más general, porque en la universidad los abogados y abogadas somos una pequeña parte y creo que debería ser cada vez menor del conocimiento general, que hoy es tan complejo y tan difícil en las sociedades actuales. Por eso el tema que he elegido es mucho más amplio y se refiere a los paradigmas. Paradigmas que, vocablo que he utilizado durante muchos años en un sentido técnicamente preciso, que es el modo de precomprensión que se utiliza en la teoría del conocimiento, básicamente que todos tenemos una idea aproximada, de acuerdo a la ciencia en la cual transitamos, de que el paradigma es un modo de precomprensión. Es decir, todos vemos los temas de acuerdo a cierta preparación previa que tenemos. Y esa preparación previa tiene distintas denominaciones, marco ideológico, paradigma, en distintas ciencias, pero lo importante es que hay un modo de ver que condiciona la mirada. Y ese modo de ver que condiciona las miradas no es un tema propio del derecho, sino de las ciencias sociales y de la teoría del conocimiento humano. Por eso creo que es un tema transversal a todas las facultades que integran una universidad. Y es interesante examinar estos paradigmas dentro de la nueva codificación y yendo un poco más allá de la nueva codificación, de lo que significa hoy entender la regulación de una sociedad
y de una economía en el siglo XXI. El Código Civil y Comercial de la Nación, más allá de las reglas específicas que contiene, que obviamente han tenido todo un tránsito parlamentario y en el Poder Ejecutivo y en la doctrina, y lo tendrá posteriormente en la jurisprudencia y en el trabajo que realicen todos ustedes, es obviamente en el plano de las reglas específicas discutible en distintos aspectos, porque eso es lo bueno que tienen las reglas específicas. Pero en los marcos generales hemos buscado grandes consensos de la sociedad, no solo para hoy, sino para lo que resta del siglo XXI, porque la codificación en gran medida es una puesta en escena de un marco para que la sociedad transite en los años que vienen. No es una mirada del pasado, recoge el pasado para transitar el futuro. ¿Cuáles son esos paradigmas en los cuales nosotros hemos puesto muchísima atención y creo que van a ser los grandes temas de los años que vienen? El primero, que me parece trascendente, es lo que en el derecho se denomina la constitucionalización del derecho privado, pero que es un tema muchísimo más amplio, que es cómo hacemos para comunicar la esfera de lo público con la esfera de lo privado. Nosotros hemos transitado los últimos años, y muy apropiadamente durante el siglo XX, en una defensa de los derechos fundamentales como derechos individuales. En el derecho privado se los denomina derechos personalísimos, en el derecho constitucional, derechos fundamentales. En las luchas sociales se lo denominan derechos que demanda cada individuo, y eso ha transformado totalmente la sociedad del siglo XXI. Sin embargo, en el siglo XXI comprobamos que no es posible organizar una sociedad solamente en base a un desarrollo ilimitado de los derechos individuales, porque eso conduce, por un lado, al desorden social. ¿Dónde queda el bien común? ¿Cómo hacemos para articular la individualidad o el ejercicio de cada uno de esos derechos con el bien común? En la sociedad interesan los bienes comunes. ¿Cómo hacemos para articular en el plano económico el ejercicio ilimitado de la acción racional individual que conduce a la maximización de los beneficios con la organización del mercado? ¿Y cómo hacemos en materia del planeta con el ejercicio ilimitado de cada uno de los derechos y la sustentabilidad del sistema ambiental? Es decir, que es urgente plantearse como primer tema la articulación de los derechos individuales con la organización del sistema. Y esto hace que no solo utilicemos la tradición de los derechos individuales que se desarrolló durante todo el siglo XX, sino también la que se está desarrollando ahora en el siglo XXI, pensando en la organización de un sistema. Por eso hay un pensamiento sistémico en la redacción de este código. El pensamiento sistémico implica que nosotros no solo seamos militantes de verdades parciales, como yo lo he dicho reiteradamente en discursos en la Corte Suprema, pero también en mis trabajos de doctrina, y creo que hoy es un tema importante. Militantes de verdades parciales significa que nosotros tenemos toda una cultura tradicional y desarrollada fuertemente y que aún tiene un enorme valor en la defensa de aspectos específicos que todos ustedes conocen y hoy seguimos encontrando en todas las sociedades del planeta la defensa de verdades parciales, sectoriales, de cada uno. Esto comenzó con las luchas obreras, las luchas contra la discriminación, las luchas por la libertad, las luchas individuales. Pero también tenemos que ver
¿cómo hacemos para articular sistémicamente esas verdades parciales? Y pensar sistémicamente es un modo diferente de analizar los problemas, porque en la medida en que nosotros desarrollamos ilimitadamente las verdades parciales, no podemos articular los sistemas. Pensar en sistemas significa organizar de manera que cada parte sea equilibrada con el resto y pueda funcionar adecuadamente. Los sistemas, según lo ha definido no la ciencia jurídica, sino la física, la teoría de los sistemas de Bertalan Fay, implica que cada parte está relacionada con el todo. Y relacionada con el todo significa que el sistema siempre busca un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio, según Maturana, que es un gran físico de nuestra región, físico y biólogo, ello requiere siempre un punto de equilibrio que se denomina homeostasis. Esto que parece un poco abstracto lo vemos todos los días, porque nosotros estamos muy acostumbrados a examinar aspectos muy minuciosos de la realidad y nos perdemos de vista el contexto. Y cuando nosotros vemos una crisis económica, decimos esta crisis económica es una explosión, una crisis, un apocalipsis, sobrevino, pero generalmente no sabemos predecirlas. Sabemos reaccionar frente a las crisis económicas. En esto es donde nosotros no sabemos detectar las fallas individuales. Generalmente las crisis económicas son crisis de sistemas. Cuando uno dice estalló el sistema financiero en el mundo, en realidad lo que ha pasado es que en algún momento alguien decidió flexibilizar la utilización de determinados instrumentos financieros y creó un mercado secundario. Y esa acumulación de pequeños errores latentes en algún momento hizo que el sistema corrigiera y esa corrección que se llama homeostasis produjo una crisis. Cuando nosotros vemos que una ciudad se inunda, decimos, hay un problema. O cuando un tren colisiona, decimos, se durmió el maquinista. Pero en realidad hay un análisis sistémico que hacer que permitiría detectar esto, que consiste en que hay siempre errores latentes. Muchas veces las ciudades se inundan porque las construcciones fueron mal autorizadas, porque los lugares en los cuales se construye son aquellos los menos adecuados. Fíjense lo que ha ocurrido en Katmandú. Casi todos los geólogos predijeron que esto iba a ocurrir y que donde mayor impacto iba a tener es en la ciudad de Katmandú porque está mal construida en un lugar absolutamente inadecuado. Es la acumulación de pequeñas acciones individuales que parecen indetectables, lo que hace que en algún momento el sistema corrija. La naturaleza en algún momento lo reclama. Y todas las catástrofes, como las ferroviarias, no es el maquinista que se durmió, es una acumulación de cuestiones que se van dejando de lado paulatinamente. Y lo mismo nos pasa en nuestra historia. Cuando nosotros decimos hay una crisis, generalmente esa crisis son muchas cuestiones que se van dejando de lado individualmente y en algún momento explotan. Hasta las crisis institucionales han sido así. Entonces, en el fondo acá hay una cuestión de la teoría del conocimiento y de pensar sistémicamente y de relacionar lo individual con lo colectivo y de poder hacer predicciones. Y estas predicciones implican que nosotros analicemos las consecuencias públicas, sociales o macro de los comportamientos individuales. Siempre que tomamos una decisión,
siempre que un individuo actúa hay que examinar el impacto en el sistema, cuestión que nos cuesta muchísimo. En la redacción y en el diseño de este código hay muchísimo de esto, porque cada uno de los temas que son individuales, que corresponden a un código de derecho privado, están pensados de manera que sean coordinados con lo público. Por ejemplo, hay una protección de los derechos individuales del consumidor, pero esto está articulado con otro artículo que habla del mercado, es decir, de la organización de un mercado competitivo, del abuso de posición dominante. Y estas dos normas que están en el Código de Derecho Privado están relacionadas con el artículo 43 de la Constitución, que establece que las relaciones de competencia son un bien de incidencia colectivo, y con normas de derecho público que deberían buscar la libre competencia en el mercado. Es decir, que un mercado más competitivo va a hacer que haya menos abuso de posición dominante, y menos abuso de posición dominante es mayor protección del consumidor, porque el abuso del consumidor surge cuando va a una empresa y es la única oferente, y surge lo que nosotros siempre decimos en el derecho privado: o lo toma o lo deja. Y entonces, cuando hay una coacción económica de ese tipo, los consumidores aceptan cláusulas abusivas, y por eso el derecho del consumidor permite que el juez las deje sin efecto. Pero va a haber más cláusulas abusivas cuanto más concentrado sea el mercado. Y si nosotros hacemos que determinados sectores de gran concentración económica sean regulados debidamente en el derecho público, va a haber mayor protección del consumidor. Es decir, que hay aquí lo que denominamos nosotros comunicabilidad de principios entre lo público y lo privado. Lo mismo ocurre en materia social. Un código de derecho privado básicamente organiza la sociedad. Y cuando nosotros pensamos cómo se debe organizar la sociedad, tenemos en mente los temas de familia. Y cuando decimos cómo debe ser la familia, lo primero que se nos ocurre es las visiones individuales. Yo quiero determinado tipo de familia. Pero claro, este ha sido un debate histórico en nuestro país. ¿Cuál debe ser la posición del legislador en materia de familia? Si debe ser aquel legislador que impone un modelo, o debe ser un legislador que acepta modelos diferentes. La idea de imponer un modelo era una idea muy apropiada desde el siglo XX hacia el fondo de nuestra historia, donde las sociedades eran muy homogéneas. Y entonces es explicable que en una sociedad donde todos piensan de manera similar, y si no piensan de manera similar, se hacía que pensaran de manera similar, porque había un fuerte autoritarismo cultural. Entonces, en esos casos es posible pensar que el derecho diga: este es el modelo familiar y todos deben seguirlo y no hay otra opción. Pero en nuestras sociedades, las del siglo XXI, y en nuestra sociedad, la de nuestro país, la acción individual ha ido en un sentido absolutamente contrario. Es una sociedad multicultural. Y cuando desde la esfera de lo público se intentó imponer un modelo, fracasó reiteradamente. Pensemos nosotros que era lógico que en la época de Vélez Sarsfield se pensara en el modelo del casamiento y del matrimonio religioso. Pero al poco tiempo, y esta provincia fue líder en la materia, se habló ya del matrimonio civil, porque la gente reclamaba el matrimonio civil. Se casaron aquí en Esperanza 2 extranjeros y esto produjo un enorme debate. Yo recuerdo que
en uno de los paneles que se hicieron sobre el Código Civil fueron justamente los legisladores de esta provincia los que advertían esa situación, cuando decían en Esperanza, fue donde había 2 personas que se fueron a casar en la plaza porque no querían el matrimonio religioso, y eso provocó un enorme debate en la provincia. Fusilaron la ley, literalmente, la fusilaron, y provocó la caída del gobernador. Pero al poco tiempo vino la ley de matrimonio civil nacional. Y la gente siguió con sus costumbres, y el Estado, intentando imponer el modelo, fracasó reiteradamente, porque después vino la separación personal y vino el divorcio y los distintos modelos familiares. Entonces hoy, articular lo público y lo privado en este campo es buscar un cierto equilibrio. Por un lado, el legislador no puede juzgar lo que hace cada una de las personas de este país en cuanto a la organización de su vida. Porque hoy vemos que hay matrimonios de hombre y mujer, matrimonios igualitarios, hay convivencia, y la convivencia no es un fenómeno marginal, censurable, es algo que está generalizado en todas las regiones del país, en todas las edades y además en todas las clases sociales. Entonces, ¿cómo ignorar esto? ¿Cómo dejarlo fuera del sistema? Lo que hay que hacer es pensar en términos de una sociedad multicultural que pueda funcionar como tal, y entonces habilitar las distintas opciones para que cada uno pueda decidir cómo quiere organizar su vida, respetando algunas cuestiones básicas, obviamente, pero sí articulando lo individual, que son estas acciones de los argentinos que somos multiculturales. Cada uno piensa distinto acerca de cómo organizar su vida, y algunas cuestiones básicas de la organización de la vida familiar que sí deben respetarse. Por ejemplo, ciertos temas en materia de bienes de familia, ciertos temas en materia de protección de la vivienda, la protección de los niños, la asistencia, cuestiones básicas que hacen que la sociedad pueda funcionar con un modelo de organización familiar que eligen los individuos. Es decir, nuevamente aquí tenemos la articulación de lo individual y lo social bajo el paradigma de una sociedad multicultural, porque eso somos. Ya no somos una sociedad en la cual todos pensamos igual. Somos una sociedad donde todos pensamos distintos. Entonces, la idea de conducir lo homogéneo es una idea del siglo XIX, pero que hoy no funciona fácilmente. Es una vana pretensión tener como propósito de la organización de la sociedad, de la vida económica o de cualquier área de la gobernabilidad del siglo XXI, que todos sean homogéneos o piensen como el que toma las decisiones. Hoy ese modelo que generalmente conduce a divisiones en la sociedad, porque si uno quiere imponer un modelo, los que piensan distinto tienen otro modelo. Entonces, si el código hubiera propuesto un modelo familiar, hubiera sucedido lo que venía sucediendo hasta ahora, que hay mucha gente fuera de la legislación. Y en todos los ámbitos de la gobernabilidad, si uno impone una idea, hay divisiones. La gobernabilidad del siglo XXI no va por ese camino, va por la idea de conducción de la diversidad, es decir, cómo poder establecer ciertos parámetros mínimos para que cada uno pueda sentirse dentro de la misma casa y no fuera, porque la casa son las instituciones. Y si nosotros no le damos cabida a todos dentro de las instituciones, salen fuera de ellas y provocan en algún momento las crisis institucionales que hemos tenido. Entonces, este es un tema importantísimo en materia de organización de la vida social, que el Código ha seguido, partir de la base de un paradigma multicultural,
donde articulamos las decisiones individuales con ciertos aspectos básicos de la vida social. También es un buen ejemplo de articulación la cuestión ambiental, que hoy es central en el mundo y también en nuestro país. Es uno de los temas de mayor litigiosidad en todo el país y en todos los temas. La gobernabilidad del siglo XXI está muy vinculada a cómo nosotros podemos resolver los conflictos ambientales, básicamente entre el desarrollo y la cuestión de la protección de la naturaleza, porque hemos llegado a una frontera. Claro que en esta frontera siempre hay militantes de verdades parciales, aquellos que dicen solo es posible la protección del ambiente, y esto nunca ha sido posible, nunca, en ninguna de las sociedades, porque es necesario el desarrollo. Y hay otros militantes de verdades parciales dicen, primero tenemos que lograr el desarrollo y después proteger el ambiente. Tampoco ha sido posible. Tenemos ejemplos históricos de todas las clases. Y en esta provincia, si nosotros nos recordamos lo que fue la forestal en el norte santafesino, donde se priorizó el desarrollo ilimitado, condujo a la tala de casi todos los quebrachos que había en la zona. Ese desarrollo destruyó el recurso. Ese desarrollo fue el desarrollo de una parte de una generación. Las generaciones subsiguientes ya no gozaron ni siquiera del desarrollo. Es decir, el desarrollo ilimitado es un desarrollo de una generación o de menos de una generación. La siguiente ya no lo tiene. Lo mismo pasó en el Potosí. Cuando llegaron los españoles en el 1500 encontraron la plata, y eso fue una explosión de riqueza que duró más de una generación porque los tiempos eran distintos. Pero luego se agotó la plata y terminó la riqueza. Y lo mismo pasó en Manaos, y lo mismo en la Amazonia, y lo mismo en Iquique. Es decir, tenemos ejemplos históricos tremendos. Y hoy que la aceleración de la explotación de la riqueza es tan rápida, tan fuerte, y las generaciones no disfrutan ni siquiera durante toda una generación de esto. Entonces, es un tema central evitar las visiones parciales. Por eso, en este código hay un esfuerzo muy grande de articulación. Y es donde se dice, por un lado hay derecho del consumo, pero se dice consumo sustentable. Porque la idea del consumo sustentable es fundamental. Y aquí, en nuestras ciudades, en esta ciudad, hay una clara política en ese tema. Por eso el código tiene que ser consistente con la idea de consumo sustentable, ir orientando las conductas individuales de consumo hacia la sustentabilidad, porque el consumo no es menor. Pero el tema más importante hoy es el desarrollo, es decir, los códigos del siglo XIX obviamente no pensaban en este tema, entonces había una relación, regulaban la relación de los bienes con el titular. Pero acá incluimos la relación de los bienes con el ambiente. Y entonces dice, hay un capítulo especial en el cual se dice que el uso de los bienes que todos queremos tener debe ser compatible con la sustentabilidad de los ecosistemas, la flora, la fauna, el agua. Y esta es un parámetro que permite equilibrar el desarrollo con la protección ambiental. También se dice en el artículo 14 que uno puede usar los derechos, pero el abuso de ese derecho no puede llevar a la destrucción de los bienes colectivos.
lo cual es un estándar de articulación de lo individual con lo colectivo que los jueces y la doctrina van a utilizar mucho en el futuro, que ya está en nuestra Constitución, pero es necesario que lo entendamos. Nosotros podemos buscar el desarrollo, podemos tener posibilidades, pero esto no puede conducir a una crisis ambiental. Por eso decimos que cuando hay alguien que quiere desarrollar una actividad, tiene el derecho de hacerlo y eso es beneficioso para la sociedad. Pero hay un concepto en la economía que es la tragedia de los bienes comunes. La teoría económica se basa básicamente en la noción de acción individual racional, que es maximizar los beneficios. Toda la teoría económica del siglo XIX y del siglo XX se basó en este presupuesto. Pero maximizar los beneficios para lograr la mayor utilidad para el individuo no es un concepto que hoy, en el siglo XXI, se considere completo. En primer lugar, porque los individuos no solo actúan buscando una racionalidad económica, también existe el altruismo. Pero además, no hay incentivos para los bienes comunes. ¿Qué incentivos tenemos nosotros para cuidar del agua o de los bosques? Nosotros pensamos que arrojar algo al agua es una acción individual y no tiene muchas consecuencias, pero no pensamos en la tragedia de los bienes comunes. Si nadie tiene incentivos para cuidarlos, obviamente los bienes comunes fracasan, se destruyen. Esto lo tiene muy estudiado la teoría económica actual. Si no hay incentivos económicos sobre los bienes comunes, estos se extinguen. También lo tiene estudiado la teoría del comportamiento, de la acción. La acción humana individual piensa en términos individuales. El mismo ejemplo, si nosotros tiramos algo en el río, bueno, pensamos que no pasa nada, pero si pasan 1 millón de personas y hacen lo mismo, la consecuencia es distinta. Es decir, la acción individual tiene distintas consecuencias que la acción colectiva. Entonces hay que pensar en términos de acción colectiva. Hay que pensar en términos macroeconómicos para evitar la tragedia de los bienes comunes. Y fíjense cómo todas las teorías y las ciencias tienen hoy conceptos homólogos, van en la misma dirección porque a eso llamamos paradigma, ¿no? Y también lo vemos en el campo de la filosofía, cuando hace muchísimos años Kant decía que hay que obrar de manera que lo que nosotros hacemos sea una ley universal del obrar. Si yo hago esto y 1 millón de personas hacen lo mismo y esto conduce al caos, entonces está mal. Por eso es que tenemos que articular. Y la idea de que ahí en el código se haya incluido el abuso del derecho respecto de los bienes de incidencia colectiva es muy importante porque va a permitir esta noción en el campo ambiental. La Argentina tiene una enorme posibilidad que tenemos que debatir en toda la sociedad en este campo. Si nosotros seguimos así, es probable que la idea del desarrollo conduzca al agotamiento de los recursos. Y nunca vamos a alcanzar a los países desarrollados por este camino. Porque a mí me lo explicaron muchas veces esto en términos sencillos. Si uno quiere hacer el mismo automóvil que pensó alguna vez Ford hace muchísimos años, nos llevan 100 años, 200 años, depende de cada país, de ventaja en esta carrera de la competitividad y del desarrollo. Pero si hoy nos planteamos hacer un automóvil con energías renovables, partimos de cero todos. Estamos en la misma posición. Lo mismo ocurre en el campo de la energía.
o en el campo de los alimentos. Si nosotros pensamos hacer lo mismo que ya se viene haciendo, que todo el mundo dice que va mal, por el mal camino, y por el contrario, optamos por los alimentos que sean orgánicos. La Argentina tiene un potencial extraordinario en el campo de la alimentación, de la energía, del turismo renovable. Toda esta área nueva es una gran oportunidad de desarrollo. Entonces el código va en esa dirección, que es donde van hoy los grandes debates del ambientalismo de Naciones Unidas. Es decir, articular por un lado lo individual con la protección de la naturaleza y por el otro lado resolver la falsa contradicción entre desarrollo y protección ambiental, encontrando una vía alternativa. Es decir, este paradigma que es muy importante en el mundo de hoy es el que se adoptó en este código, en la misma dirección. Entonces, esta comunicabilidad de lo público, lo privado, en todos los campos, es esencial en la concepción que tiene esta codificación y va mucho más allá, porque es una cuestión que tiene que ver con los grandes temas de la gobernabilidad del siglo XXI. Por eso es importante que nosotros leamos bien este código, más allá de sus reglas, en sus concepciones, en sus paradigmas, porque son los temas que vamos a ir discutiendo en la sociedad, en la economía, en la organización institucional. Y el segundo aspecto al cual me quiero referir, que me parece también que es un gran paradigma de este código, es la ciudadanía del siglo XXI. Nosotros hemos tratado de enfocarnos en lo que hoy se entiende por ciudadano, que es el ciudadano activo, que es el ciudadano con derechos y con acciones que protege sus propios ámbitos individuales. Fíjense cómo ha cambiado esto en todos los campos. Pero hoy nosotros vemos que es tan importante esta protección que el ciudadano ya no puede ser pensado como, lógicamente se lo pensó en el siglo XIX, como aquel que vota. Esa es la noción de ciudadanía. O en el ámbito privado, eso en el ámbito público, en el ámbito privado se pensó en el ciudadano en términos de igualdad, porque antes de los códigos no había igualdad frente a la ley. Había estatutos, había esclavos, no ciudadanos. Fue un gran avance de la codificación del siglo XIX, la igualdad de la ley. Hoy se piensa de otra manera. Primero, no es el ciudadano abstracto, es el ciudadano en concreto. No solo es importante la igualdad de la ley, sino las situaciones concretas existenciales. Allí es donde se juega la vida del ciudadano de hoy. Porque si en la lotería natural este ciudadano tiene menos educación, su futuro será distinto. Entonces, lo que importa no es solo la igualdad ante la ley, sino las situaciones concretas. Por eso en el Código hay regulación del ciudadano en concreto. De acuerdo a las distintas épocas de la vida, está la protección del niño, de acuerdo a la Convención, acá nuevamente lo público con lo privado. Está la protección del adolescente con derechos. Está la protección de los menores, de los adultos y de las personas de edad avanzada, que es un enorme tema del siglo XXI, porque nosotros evolucionamos hacia sociedades con una expectativa de vida muy alta, diferente de la que tenía obviamente Vélez Sarsfield, que era de 40 años, 35 años, depende de los países. Es el doble hoy. Entonces no podemos pensar de la misma manera. Y entonces, claro, hay grandes desafíos del ciudadano en concreto. Las personas de los próximos 30, 40, 50 años, pensemos en términos de estadistas, ¿no? ¿Y qué va a pasar dentro de 30, 40, 50 años? Vamos a tener datos personales por todos lados, nuestros datos personales, que hoy ya hay registros de los datos personales en todos lados donde vamos, desde un hotel
la facultad, la medicina, el tratamiento médico, el laboral, los aeropuertos, los impuestos, el uso de la tarjeta de crédito. Es decir, el dato personal hoy es controlable y estamos ya en el mundo muy orwelliano. Es decir, la idea de armar una base de datos de cualquiera de nosotros es muy posible y de hecho se hace en el ámbito privado y en el público. En todos los países está pasando esto. Entonces, dar acciones para que los individuos puedan reforzar su ámbito de la libertad en materia de datos personales es muy importante y eso lo hace el código en consonancia con la ley vigente. La imagen es igual, nuestra imagen está en todos lados. También es importante, sobre todo los chicos de hoy que tienen su imagen ya desde muy niños en Internet. Todas las fotografías están en Internet. Dentro de 50 años esos chicos van a tener todo el registro de su imagen completo de toda su vida en Internet. O lo que se llame, que exista dentro de 50 años. Entonces, proteger la imagen, que eso siga dentro de su esfera de control, es un derecho esencial. O la tecnología, la vulnerabilidad económica, que fue el gran tema del siglo XIX, las desigualdades económicas, siguen estando acá y este es un código de la igualdad económica, porque incorpora al consumidor en el código. Es el primer código de derecho privado del mundo que tiene semejante estructura de regulación del consumidor, atendiendo a las desigualdades económicas. Pero en los próximos años las desigualdades van a ser cognoscitivas también. La vulnerabilidad cognoscitiva, es decir, vivimos un entorno tecnológico que cambia tan aceleradamente que por primera vez en la historia de la humanidad una generación le enseña a la anterior. Esto no ocurrió nunca. Es decir, y yo siempre digo esto, ¿no? Precisemos las cosas. Es decir, lo que una generación de adultos transmite a los niños es la sabiduría y eso siempre sigue siendo lo mismo. La sabiduría que da la experiencia sobre la envidia, las tragedias. Esto es lo mismo ahora que en la época de Sófocles o de Esquilo, no cambió. Pero el uso del celular, de la computadora, de todo el entorno tecnológico cambia tan aceleradamente que nosotros vamos detrás de nuestros chicos. Y ellos nos enseñan, y dentro de 30, 40, 50 años va a ser mucho peor, porque es muy difícil alcanzar el cambio tecnológico. Entonces el conocimiento técnico, el entorno tecnológico en el cual se desenvuelve una persona es muy importante y por eso hay una regulación apropiada en el campo de Internet, del comercio electrónico, de todo lo que hacemos nosotros en Internet para que podamos tener un cierto control sobre eso. Es un tema muy amplio dentro de este código, pero tiene que ver con esos aspectos nuevos de la ciudadanía del siglo XXI. Es decir, el ciudadano del siglo XXI es y debe ser y va a ser un ciudadano activo. Tiene que tener instrumentos para su protección. Y esto es lo que está sucediendo, porque nosotros vemos hoy, a lo largo y a lo ancho del planeta, muchísimos ciudadanos detrás de acciones altruistas. No es solo la economía lo que guía a las personas. Y esa es la ciudadanía del siglo XXI. Las personas que trabajan y tienen distintas actividades, además, hoy, como nunca pasó en la historia, hacen cosas muy distintas. Si ustedes se ponen a ver con cierta atención, hay organizaciones y ciudadanos en todo el planeta que luchan por temas muy distintos de lo que hacen en su vida cotidiana para vivir. Muchos luchan por la igualdad de género, contra la trata. Hay organizaciones de todo tipo en nuestro país sobre esto.
otros luchan por las cuestiones ambientales, por la protección de algunas especies, de los osos, contra la deforestación, contra esto, contra lo otro, a favor de esto, a favor del otro. En materia ambiental hay muchísimos. Otros luchan por la estabilidad del planeta, otros luchan y piensan, meditan para que el planeta sea estable. Hay una proliferación de acciones altruistas impresionante en el mundo de hoy. Esa es la ciudadanía del siglo XXI. Eso que yo alguna vez escribí llamé perfume de Pompeya, porque ya no es la enorme estructura clásica que se armaba para las transformaciones sociales del siglo XIX, sino más bien epopeyas que luego se articulan en lo colectivo, y ese es tal vez el gran desafío, pero que la gente inicia de distintas maneras y en todos los campos, por su cuenta, y luego sí se encauzan o se deberían encauzar. Esto es lo razonable dentro del sistema institucional, pero el sistema institucional también tiene que dar cabida a eso, ¿no? Ese es uno de los problemas que tenemos hoy. Pero es extraordinario este fenómeno de la ciudadanía del siglo XXI, donde hay muchísimas acciones altruistas, en los partidos políticos, en las organizaciones no gubernamentales, muchísima gente por temas que no son los clásicos. Y es solamente detenerse a observar lo que pasa en la realidad para ver este fenómeno en todo el mundo. Aún en países donde la estructura institucional es muy rígida, hay gente que lucha por muchas cosas. Entonces, este perfume de Pompeya, esto es lo que nos entusiasma de la ciudadanía del siglo XXI. Y por eso se trató de articular un sistema en el cual se reconozcan estos derechos, se les dé acciones y esta enorme fuerza transite por el sistema institucional, por el sistema de derecho. Que esto es en definitiva lo que tenemos que hacer todos, tratar de que la sociedad, con su enorme evolución multicultural, compleja, sistémica, se articule dentro de un sistema de derecho, dentro de un sistema institucional que debemos transformar para que responda a las nuevas necesidades. Yo creo que eso va a hacer que nuestra gente crea más en la efectividad del sistema. Por eso, para terminar, quiero decirles que el código es una parte de la historia, pero la otra parte es la enorme implementación que generalmente olvidamos. Todas las leyes necesitan de implementación. Y aquí, en este código, que es un código de principios, de cláusulas generales, es un código que está centrado en los grandes paradigmas y principios y valores y abre muchísimas puertas para reconocer esto que es el perfume de Pompeya, la gente actuando, llevando adelante estos paradigmas con acciones, y ahí viene el rol de la universidad, de los poderes judiciales, de las organizaciones no gubernamentales, de los partidos políticos, de avanzar en estas direcciones. Creo que ese es nuestro gran desafío en lo que viene. Nada más y muchísimas gracias a todos.